He oído historias sobre este tipo de fenómenos desde hace tiempo, pensé en algún momento que eran leyendas urbanas entre la policía y demás miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi nombre permanecerá en el anonimato ya que puede que al contar esto me pueda meter en problemas legales con el gobierno mexicano que parece ocultar todo rastro de este caso. He investigado a profundidad en los archivos del Estado y demás fuentes de información, pero a este punto creo que no queda más información al respecto. Todo comenzó un 1 de diciembre del año 2023, era un día tranquilo en el trabajo hasta que escuché por la radio que había habido un incidente en el supermercado de mi ciudad. Un sujeto de aproximadamente 27 años había disparado un rifle de caza en un supermercado, el tipo le quitó la vida a varias personas, hasta que los oficiales llegaron a su arresto y lo llevaron al Ministerio Público. Yo, siendo detective psicoanalista, se me asignó el caso. Lo que querían saber las autoridades era el motivo por el cual esta persona realizó tales actos, así que lo llevaron a la sala de interrogatorios. Fue ahí que entré en la sala para poder entrevistar al sujeto. Parecía un sujeto bastante patético desde mi punto de vista, era bajo y tenía un cabello desalineado algo largo, su barba estaba descuidada y lo que más me impactó eran sus ojos, se notaba que el sujeto no había dormido bien en los siguientes días, podía verse la cuenca de sus ojos y sus ojeras eran enormes, el tipo constantemente temblaba pese a tener una sudadera puesta. Decidí sacar mi cajetilla de cigarrillos, y como cortesía le ofrecí uno al sujeto. Él de una manera muy rápida tomó un cigarrillo y se lo puso en la boca, encendió su cigarrillo y yo el mío, tomé el formulario que estaba sobre la mesa y le hice la primera pregunta: ¿cuál es su nombre? Él respondió de una manera muy temblorosa y tartamudeando: mi nombre es Raúl Jiménez. Exhalé el humo del cigarrillo y le pregunté: ¿cuántos años tiene Raúl? Raúl me respondió de manera muy rápida: 28 años. Veía cómo temblaba mientras escribía en el formulario. Ya se sabía lo que el sujeto había hecho, lo que quería saber la fiscalía era el por qué. Fue cuando señalé el elefante rosa en aquella habitación y hice esa pregunta. Vi algo que no debía ver, algo que me atormenta todo el tiempo. Al escuchar eso pensé que se trataba de algo relacionado al narcotráfico, algo muy común en México, así que puse las manos sobre la mesa y lo miré fijamente. Podía ver cómo temblaba y cómo sus ojos miraban a cada parte de la habitación. Fue ahí cuando pregunté: ¿qué fue lo que vio? Raúl me respondió: si se lo digo le dirá a ellos, vendrán por mí. Parecía que alguien lo estaba persiguiendo y ese era el miedo de Raúl, que alguien lo desapareciera ayer, tal vez eso lo que lo había vuelto loco. Decidí tomar algo de iniciativa en crear confianza con Raúl para que empezara a contarme lo que vio, así que le dije: no le diré a nadie, lo que me digas, solo necesito que me digas qué fue lo que viste. Raúl sacó el cigarrillo de su boca, sus manos temblaban un montón hasta que abrió la boca para hablar. Lo que vi me dejó así, no puedo parar de ver aquello que vi en aquel hoyo. Raúl era un arquitecto, su abuelo le había heredado una casa en un ejido en la carretera hacia el estado vecino. La casa era una especie de rancho. Su abuelo había fallecido de una manera extraña ya que según los médicos le dio un infarto mientras dormía, pero según Raúl su abuelo tenía el mismo aspecto que él tenía, un aspecto desalineado y parecía no haber dormido en días. Raúl se mudó a casa de su abuelo ya que él quería independizarse y vivir en un lugar más tranquilo que en la ciudad. En la casa de su abuelo solamente se dedicaba a trabajar, por lo que contó el hombre trabajaba a distancia, así que solamente necesitaba señal de internet para poder realizar sus actividades diarias. Normalmente pasaba todo el día en la casa trabajando, pero ocasionalmente salía a caminar con su perro en la propiedad. La propiedad era grande para solamente tener una casa. Raúl me comentó que su abuelo tenía ganado, pero que decidió venderlo por diferentes incidentes dentro de la propiedad. Los animales aparecían muertos y carcomidos. El incidente que más recordaba Raúl era uno bastante extraño. Su abuelo en la propiedad tenía un toro Angus, una de las mejores adquisiciones de su abuelo. El toro era enorme, pesaba casi 1 tonelada de peso. Un día aquel animal enorme había amanecido decapitado, con un corte recto como si lo hubieran cortado con una guillotina, un corte que ni siquiera un animal
salvaje podría hacer de manera natural. Raúl comentó que un día mientras caminaba por la propiedad, se tropezó con una piedra cayendo al suelo y vio que estaba caminando sobre madera. Raúl me dio el tamaño de las tablas 2 metros, y eran en total 7 tablas que cubrían algo debajo del suelo. Raúl intentó quitar las tablas con sus manos para saber qué había ahí abajo, sin embargo, se dio cuenta que estaban fijadas al suelo con cemento. Decidió ir a la casa por un martillo y intentar quitar las tablas. Mientras destruía el cemento con el martillo, su perro constantemente le ladraba. En ese momento me dijo que el perro le estaba advirtiendo que estaba condenando su vida. Al quitar todas las tablas descubrió que debajo había un pozo. Al escuchar eso pensé que se trataba de una noria. En los pueblos son comunes estas construcciones. Estos lugares eran una forma de sacar agua que se encuentra bajo tierra, pero parecía ser otra cosa. Raúl decidió lanzar una piedra al hoyo para saber si era una noria. Nunca escuchó absolutamente nada al lanzar la roca. El perro seguía el sonido de la piedra entrando en el agua. Decidió tomar una piedra aún más grande y lanzarla. El fondo de aquel pozo era demasiado oscuro y no se podía ver lo que entraba dentro de él. Fue ahí cuando nació la curiosidad de Raúl por ese pozo tan extraño. Todos los días Raúl intentaba saber qué tan profundo era el pozo. Intentó usar una cinta métrica para llegar al fondo, pero se terminó su cinta sin llegar al fondo. Lanzaba objetos dentro de aquel hoyo, pero nada de lo que lanzaba se escuchaba su paradero. Fue ahí cuando decidió investigar más sobre aquel hoyo. Buscó en internet sobre este extraño pozo, pero solo encontró relatos de misterio sobre este fenómeno. Algunos teorizan que era un agujero de gusano, otros que tal vez era una conexión entre nuestra Tierra y lo que hay debajo de nosotros. Ya saben, la famosa teoría de la Tierra hueca, pero Raúl no estaba convencido sobre qué era lo que había en la propiedad de su abuelo. Se preguntaba si alguien dentro del pueblo cercano sabría algo. El señor Fernández era el único amigo que había tenido su abuelo en el pueblo más cercano, y le había comentado en el velorio de su abuelo que si necesitaba algo lo fuera a buscar al pueblo. Raúl viajó en coche hasta el pueblo y buscó al señor Fernández en su tienda de abarrotes. El señor le contó que hace tiempo que su abuelo tenía un gran miedo a ese pozo, y fue por eso que decidió señalarlo. Él decía que su abuelo decía que era una puerta al infierno, ya que experimentaba alucinaciones y que llegó un punto en el que su abuelo llegaba a contarle historias sobre seres extraños que salían durante las noches de aquel agujero. El señor Fernández llamó a esas criaturas demonios, ya que era sumamente religioso. Después de su plática con el señor Fernández, Raúl se sentía más intrigado sobre aquel hoyo tan profundo, pero después de escuchar aquellos relatos sobre el pozo, decidió comprar una cámara para colocarla grabando el pozo toda la noche. Cuando Raúl intentaba revisar los archivos de video de la cámara, aparecían como corruptos. Así que un día decidió quedarse despierto y observar el pozo desde su casa. Contó que esa noche que decidió hacer eso fue la peor noche de su vida. Su perro se escondió bajo su cama, mientras él, sentado desde la ventana, observaba el pozo con sus binoculares. La luna iluminaba el campo de aquella propiedad, y de ahí pudo ver como una silueta negra salía de aquel pozo. Él se quedó impactado y la describió como una especie de araña. Él decía que medía aproximadamente 2 metros de altura, y que en algún momento él y la criatura se quedaron viéndose fijamente. Raúl se perturbó tanto ya que sentía que aquella criatura se había percatado de su presencia. Raúl intentó usar su teléfono para tomar una fotografía de la criatura, pero su teléfono estaba teniendo fallas. Lentamente aquel ser entró al pozo y volvió a la oscuridad de aquel agujero. Raúl en ese momento decidió irse a dormir, pero después de haber visto a aquella criatura no pudo dormir. Lo poco que Raúl dormía eran constantes pesadillas con aquel hoyo. Raúl cada noche después de aquel día tenía sueños donde criaturas extrañas salían del hoyo y algunos donde él mismo caía dentro del hoyo. Su mente solamente pensaba en eso. Eso fue constante pese al miedo que este tenía al hoyo. Decidió ya no acercarse más, pero poco a poco fue empeorando la situación. Cada sueño que tenía que ver con aquel pozo sin fondo. Un día Raúl volvió a despertar
en la noche y fue ahí cuando tuvo un deseo de lanzarse a aquel hoyo, caminó descalzo hasta el agujero y cuando estaba dispuesto a lanzarse para saber qué había en el fondo, le entró el miedo y recordó aquellos sueños con la criatura y el pozo, decidió regresar a la cama y intentar dormir de nuevo pero sin embargo expresaba un profundo deseo de tirarse al pozo. Después de 4 días sin dormir debido a los sueños con el hoyo, Raúl perdió su trabajo. No había entregado ningún proyecto a su jefe y fue así que se ganó un despido. Con lo poco que le pagaron, Raúl hizo compras para aguantar tiempo mientras conseguía otro empleo, pero fue ahí cuando su deseo de tirarse en el hoyo fue aún más fuerte. Raúl presentó síntomas de depresión y ansiedad, así que por la pérdida de su trabajo estaba considerando en quitarse la vida, pero lo que lo llevó a tomar esa decisión fue lo que encontró al día siguiente afuera de la casa. Encontró a su perro descuartizado. El perro había sido partido a la mitad, con un corte perfecto y recto, como si lo hubieran cortado con un cuchillo muy grande. Al ver el cadáver del perro recordó a esa criatura tan horripilante que había visto y su deseo de tirarse en aquel pozo fue tan fuerte que decidió hacerlo a plena luz del día. Raúl contó que fue directo al pozo decidido a caer en él, se paró frente al pozo y dio un paso hacia el vacío mirando hacia el fondo. Fue ahí cuando cerró los ojos y decidió lanzarse y lo único que vio era solamente negro. Poco después empezó a sentir que estaba en el suelo, como si el pozo solo hubiera sido un escalón, pero este suelo era pegajoso, no podía ver nada dentro de esa inmensa oscuridad, así que sacó su teléfono y lo encendió para iluminar, pero no funcionaba, así que revisó el bolsillo de su pantalón, encontró su encendedor así que lo prendió para iluminar aquel lugar. Pudo ver que aquel pozo estaba hecho de carne. Raúl describió el interior de aquel hoyo como si de una garganta se tratara. Para él era estar en el interior de un intestino o dentro de una tráquea humana. El olor dentro de aquel lugar era horrible, un hedor parecido al del gas metano. De pronto sintió como el suelo se abría sobre sus pies, de pronto volvió a caer varios metros hacia lo más profundo de aquel pozo, hasta caer en algo que según él creía que se trataba de agua. Al levantarse de aquel charco sintió que el agua era demasiado espesa, como si el agua fuese babosa. Al levantarse, buscó su encendedor para iluminar aquel lugar en el que había caído y observó aquel líquido cristalino. Era un líquido viscoso y mocoso, muy similar a la saliva. Las paredes a su alrededor estaban hechas de carne, el lugar estaba cubierto de una sustancia mucosa cristalina. Raúl caminó por esos extraños túneles en los que había caído, hechos de carne y cubiertos de baba. Él describe que escuchaba una especie de latido como si estuviera dentro de un ser vivo. Era lento, entre 4 a 5 segundos de diferencia entre latido y latido. Entre más avanzaba en aquellos túneles, más intenso era aquel sonido. Durante una larga caminata entre aquellos túneles, llegó a un lugar bastante extraño, encontró una enorme caverna, o así es como Raúl lo describe. No podía ver mucho en esa intensa oscuridad, pero a este punto aquellos latidos, que había escuchado todo este tiempo, se sentían más cerca pese a ser muy leves, pero pese a eso sentía como el sonido rebotaba sobre su cuerpo, como si tuviera una bocina enfrente de él con todo el volumen. De pronto algo frente a él empezó a prenderse en un color verde fosforescente, era una especie de bola de carne que constantemente provocaba ese latido. Raúl describió cada uno de los conductos que conectaba con toda aquella red de túneles hechos de carne. De un momento a otro vio a un ser saliendo de aquella bola amorfa de carne que latía, era una de esas criaturas, jamás había visto una de esas criaturas tan cerca. Raúl me la describió como una especie de humanoide, sus extremidades eran largas y delgadas como si de una araña se tratara, su piel era pálida y su rostro era vacío, no había ninguna clase de facciones facial ni expresión. Tenía a esa criatura a centímetros de su rostro. En ese momento el encendedor de Raúl se apagó y sentía que más de esas criaturas caminaban a su alrededor. Se sentía aterrado de que le pasara lo mismo que a su perro, y que esas cosas lo asesinaran en aquella oscuridad inmensa, pero en el fondo era lo que deseaba al aventarse en aquel pozo, y él ya estaba aceptando su muerte dentro de aquel infierno en el que estuvo caminando, pero él solo veía fijamente aquella bola amorfa de carne que latía levemente y que brillaba de aquel color verdoso fluorescente.
No me contó cómo salió de aquel lugar, solo me contó que ya entendía la verdad sobre la humanidad. Mientras me decía eso temblaba y su voz se volvió aún más temblorosa. De pronto Raúl me empezó a gritar: somos parásitos, somos una plaga. Raúl no paraba de gritar eso y lo hacía tan fuerte que entraron los oficiales para encerrarlo en una celda. Me comentaron los oficiales que dudaban de su capacidad mental y que temían que en su locura dañara mi integridad. Investigué el caso por mi cuenta. La historia de Raúl me intrigaba pero en el fondo me aterraba. Buscando en los expedientes logré encontrar la dirección de la propiedad, y decidí un fin de semana ir a buscar aquella propiedad donde se encontraba aquel portal al infierno. Sin embargo, la propiedad no era la misma que describe Raúl, estaba cercada por una valla de acero y alambre de púas y no había forma de entrar. Al estacionarme en la propiedad para averiguar cómo entrar, como a los 10 minutos que llevaba husmeando en la cerca de ese lugar, escuché el sonido de un vehículo. Era un auto negro que se paró frente a mí. Del vehículo bajaron dos hombres vestidos de traje negro que me preguntaron qué hacía husmeando en la propiedad. Yo solamente respondí que tenía algo de curiosidad. Me dijeron que me retirara, que la propiedad le pertenecía al gobierno de los Estados Unidos y que si me volvían a ver husmeando tenían la autoridad de arrestarme. Decidí subir a mi auto e irme por la carretera. He investigado qué fue lo ocurrido en esa propiedad, busqué en internet y en la literatura científica para buscarle una explicación al caso, pero sin embargo nunca llegué a entender el caso, hasta que leí un artículo ecologista en el periódico que puede comprender lo que vio Raúl dentro de aquel infierno. Lo que escuché de aquel hombre cuya mente había descendido a la locura tenía más sentido con este mismo artículo. El artículo trataba sobre los problemas ecológicos, como el calentamiento global, el daño que le hacemos a este mundo, y lo que más me sorprendió de este texto la frase: el mundo es un ser vivo que siente y que algún día tomará represalias en nuestra contra. Y esas extrañas criaturas no son nada más que sus defensas en contra de una enfermedad llamada humanidad que cada día acaba con su creador, el planeta Tierra. A veces recuerdo la mirada tan perturbada de Raúl al darse cuenta que no somos nada en este mundo, que no somos nada más que parásitos, viviendo de un ser vivo mucho más grande que nosotros, como si nos tratáramos de piojos o pulgas en la cabeza de un niño, que no están conscientes de que viven a partir de hacerle daño a un ser vivo. Sin duda pienso que lo que vio Raúl en aquel pozo sin fondo, y que lo había hecho descender a la locura absoluta, era el corazón del mundo.